Millonario se quedó en shock cuando fue a cobrar el alquiler atrasado y vio a una chica negra cosiendo exhausta. Richard Coleman nunca esperó encontrar esa escena cuando llamó a la puerta para cobrar el alquiler atrasado. Una niña negra, de no más de 10 años, estaba encorvada sobre una vieja máquina de coser, con sus pequeños dedos cubiertos de vendas improvisadas y el rostro marcado por el cansancio. Cuando ella levantó la vista, había una dignidad silenciosa que lo desarmó por completo. «Mi madre está durmiendo», dijo en voz baja pero firme. «¿Puedo ayudarte en algo?» El apartamento era pequeño, poco iluminado y con un aire pesado de un lugar que esconde muchas historias. En un rincón de la habitación, pilas ordenadas de telas coloridas eran lo único que añadía vitalidad al entorno gris. Richard, con su traje italiano a medida, se sintió de repente fuera de lugar, como un intruso en territorio sagrado. «Vengo por el alquiler», dijo, ajustándose la corbata con un gesto automático. «Llevas 2 semanas de retraso». La chica no se intimidó. Con calma, dejó la aguja a un lado, se acercó a una caja de madera y sacó un sobre arrugado. «Solo es la mitad», explicó. «El resto llegará cuando termine estos vestidos». Richard tomó el sobre y contó los billetes gastados, con una mezcla de vergüenza y curiosidad. ¿Cómo podía una niña de esta edad hablar con tanta madurez sobre los pagos? ¿Por qué estaba trabajando en lugar de ir a la escuela? ¿Y dónde estaban los adultos responsables? En ese momento, un violento ataque de tos surgió del dormitorio. La chica no se alarmó. Simplemente levantó la vista brevemente, como si buscara un sonido familiar. «Mi madre está enferma», explicó simplemente. «Tengo que terminar este trabajo para mañana». «Señora Patterson paga bien y siempre envía más clientes». Richard no respondió. Estaba absorto en la escena. Las pequeñas manos marcadas por el trabajo, los ojos cansados pero decididos, la pila de ropa meticulosamente cosida. Había crecido en mansiones, asistido a escuelas privadas, heredado un imperio inmobiliario. El contraste entre sus experiencias vitales era como universos paralelos que nunca debieron haberse cruzado. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Zoe», respondió ella, volviendo a la máquina. «Zoe Williams». Al salir de ese apartamento, Richard sintió algo inusual, una incomodidad que no podía definir. Estaba acostumbrado a ver sus propiedades como números en hojas de cálculo, no como hogares para personas reales que enfrentaban dificultades diarias. En su brillante Tesla, observaba el barrio degradado por la ventana. Este edificio era solo uno de los muchos en su cartera, comprado como inversión en una zona en auge, un término que sus socios usaban para describir a las comunidades de personas negras e inmigrantes que pronto serían expulsadas por la gentrificación. 2 días después, una llamada inesperada interrumpió su reunión con inversores. «El señor Coleman, aquí el Hospital Mercy. Llamamos por una paciente, Elaine Williams. Su hija la puso como contacto de emergencia». No recordaba haberle dado su número, pero algo en el apellido lo hizo salir de la sala de conferencias inmediatamente. En la recepción del hospital, encontró a Zoe sentada sola, con la misma expresión de serena dignidad, pero ahora con los ojos rojos de llorar a escondidas. «No me dejan verla», dijo Zoe sin preámbulos. «Dicen que soy demasiado pequeña para estar sola en la habitación y que necesito un adulto responsable. Les di tu número porque eres la dueña de la casa». La simplicidad de esa lógica infantil lo impactó profundamente. Para Zoe, el casero era la figura de autoridad más cercana a la que podía recurrir en caso de emergencia. ¿Qué decía eso sobre la vida de esta chica? Mientras esperaban, Richard supo más. Elaine Williams era costurera y había estado trabajando desde casa desde que su enfermedad empeoró. Zoe había aprendido a coser observando a su madre y ahora aceptaba los trabajos que no podía terminar. A los 11 años, gestionaba los pagos, negociaba los plazos y aceptaba cuidar de la casa sola. Lo que Richard aún no sabía era que este encuentro transformaría su vida de maneras que jamás podría haber predicho.
No tenía idea de que tras la puerta de ese hospital le aguardaba una revelación, una que conectaba su pasado privilegiado con el presente de esta chica de una manera que nadie en este pueblo podría haber sospechado. Si esta historia de coraje, sacrificio y redención te conmovió, asegúrate de registrarte para descubrir cómo un encuentro aparentemente casual estaba a punto de revelar secretos guardados durante décadas y cambiar para siempre la vida de un hombre que creía que el dinero era la única medida de valor en el mundo. Dentro del Hospital Mercy, Richard siguió a Zoe a la UCI. Una enfermera de aspecto severo los detuvo. Solo familiares directos, dijo, mirando con recelo a Richard con su costoso traje. Es mi tío, mintió Zoe sin dudar. La enfermera los miró a ambos, dudando claramente del parentesco entre el ejecutivo blanco y la chica negra, pero cedió. Elaine Williams estaba conectada a tubos y monitores, su frágil cuerpo casi desapareciendo bajo las sábanas del hospital. Neumonía complicada con tuberculosis, explicó el doctor Carson. La señora Williams necesita hospitalización prolongada. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Richard. Al menos 3 semanas, luego cuidados domiciliarios. En la intimidad del pasillo, Zoe finalmente se derrumbó. Me van a llevar. ¿Quién? Servicios sociales. Si mi madre se queda aquí más de 3 días, descubrirán que estoy sola. Ya ha pasado antes. Casi me ingresan en un refugio. Justo entonces, se acercó una mujer negra de mediana edad con una placa de trabajadora social. Zoe Williams, soy Diana Morris de los Servicios de Protección Infantil. Necesitamos hablar sobre sus arreglos temporales. El pánico se dibujó en el rostro de la niña. Richard se dio cuenta de que estaba a punto de huir. Está bajo mi supervisión, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Soy Richard Coleman, el dueño de la propiedad donde vives. La estoy cuidando temporalmente a petición de su madre. Diana lo miró con escepticismo. ¿Tienes algún documento que lo demuestre? Puedo gestionarlo. Tengo un abogado que puede preparar todo hoy mismo. Durante los días siguientes, Richard se sumergió en un mundo que le resultaba desconocido. Su abogado, Martin Goldstein, pensó que estaba loco cuando le explicó que quería la custodia temporal. Richard, no tienes experiencia con niños. Los servicios sociales nunca lo aprobarán. Entonces haz que lo aprueben, respondió secamente. Esta niña no irá a un refugio. Mientras se desarrollaban los trámites legales, Richard llevó a Zoe a su lujoso ático. La niña caminaba como si temiera romper algo con solo mirarlo. Puedes elegir la habitación que quieras, dijo. Prefiero estar cerca de mi madre, respondió ella. Puedo dormir en el hospital. Eso no está permitido, Zoe. Y necesitas descansar. Tengo trabajo que hacer. La señora Patterson me pagó por adelantado. Richard miró sus pequeñas y callosas manos. No, necesito ese dinero ahora mismo. Sí, lo necesito, respondió con vehemencia. Es mi responsabilidad. Al día siguiente, se reunieron con un trabajador social en la oficina de Martín. Señor Coleman, es inusual que un hombre soltero sin vínculos familiares solicite la custodia de una niña, dijo Diana. Solo estoy ayudando a una inquilina. La alternativa es un sistema que la separará de su madre. Tenemos que evaluar si esto es apropiado. Diana miró a Zoe, quien permaneció en silencio pero alerta. ¿Qué opinas, Zoe? ¿Preferirías quedarte con el señor Coleman o ir a un hogar de acogida? El señor Coleman me deja trabajar, respondió con sinceridad. En los hogares de acogida, no. Y si no trabajo, perdemos nuestro apartamento. Al salir, Diana apartó a Richard. Lo estoy vigilando, señor Coleman. Si encuentro algo sospechoso, tomaré medidas de inmediato. Lo que nadie notó fue a Victoria Reynolds observándolos desde su coche aparcado. Victoria, la directora de la junta directiva de Coleman Stats, era conocida por su carácter inflexible. Cuando Richard se unió a unos años antes, cuando la junta directiva lo había visto como una amenaza para su control.
Ahora, fotografiando discretamente la escena, sonrió. Mientras tanto, en los días siguientes, Richard descubrió algo intrigante en los documentos del edificio. Su alquiler no ha subido en 5 años, comentó. Todas las demás propiedades de la zona han sido ajustadas. Mi madre dijo que tenía un acuerdo con el anterior dueño, explicó Zoe. Le remendaba la ropa gratis. Y ahora estás ocupando su lugar, afirmó Richard, atando cabos. En la oficina de Coleman y Stats, Victoria presentó su descubrimiento. Richard está albergando a una niña negra sin familiares comprobados. La prensa se reiría de esto. ¿Qué insinúa?, preguntó uno de los miembros. Incómodo. Sugiero que Richard está demostrando inestabilidad emocional, poniendo en riesgo la reputación de la empresa, respondió con frialdad. Y propongo que consideremos medidas para proteger nuestros intereses. Lo que Victoria no sabía era que, mientras planeaba usar a Zoe contra Richard, la chica ya estaba tejiendo su propia seguridad. Entre puntadas de costura y visitas al hospital, observaba, escuchaba y almacenaba toda la información, desde las conversaciones telefónicas de Richard hasta los documentos que él dejaba distraídamente sobre la mesa. En su cuaderno escolar, entre clases de matemáticas, se acumulaba un registro meticuloso. Y en algún lugar de esa maraña de hilos invisibles, se encontraba la verdad sobre por qué, de todos los apartamentos de la ciudad, su madre había insistido en que ese edificio en particular perteneciera a los Coleman, una verdad que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en esa familia de élite. Había pasado una semana cuando Richard recibió la inesperada llamada telefónica. Victoria Reynolds solicitó su presencia inmediata en la sede de Coleman y Stats para una reunión extraordinaria de la junta directiva. El tono gélido de su secretaria sugería que no se trataba de una citación amistosa. «Van a intentar sacarte», advirtió Martín, su abogado, cuando Richard lo consultó. «Victoria ha estado investigando información sobre ti y la chica. Mis fuentes dicen que la usará para cuestionar tu capacidad mental». Mientras tanto, en el hospital, el estado de Elaine Williams se había estabilizado, pero permanecía semiconsciente, incapaz de responder. Las preguntas se acumulaban. En el apartamento de Richard, Zoe trabajaba frenéticamente en su máquina de coser, pero no eran vestidos lo que estaba haciendo. Eran piezas de un rompecabezas mucho más grande. ¿De verdad vas a enfrentarlos?, preguntó Zoe, levantando la vista de su trabajo mientras Richard se preparaba para la reunión. «Tengo que irme. También es mi empresa». «Entonces toma esto», le entregó su cuaderno escolar. Página 27. Richard abrió el cuaderno y se quedó paralizado. Estaban meticulosamente organizados. Eran viejos recortes de periódico, copias de documentos y notas precisas con fechas y nombres. En el centro de la página, un recorte amarillento mostraba una foto de su propio padre, William Coleman, de pie junto a un grupo de trabajadores. Entre ellos, una joven Elaine Williams. «¿De dónde sacaste esto?». «Mi madre lo guardaba en una caja. Trabajó en el primer edificio de Coleman y Stats cosiendo uniformes para los empleados. Tu padre prometió a todos una parte de las ganancias», pero Zoe dejó la frase sin terminar. Su intensa mirada decía el resto. Richard recordaba vagamente una vieja controversia, algo que su padre había enterrado bajo capas de acuerdos de confidencialidad. Decenas de empleados de los primeros tiempos de la empresa, en su mayoría negros, habían sido despedidos sin la compensación prometida cuando la empresa despegó. «Hay más», continuó Zoe, pasando la página. Victoria era la directora legal en ese momento. Ella fue quien redactó los contratos falsos para que nadie pudiera quejarse. Cuando Richard entró en la sala de juntas acristalada del piso 40, los 9 miembros de la junta ya estaban sentados. Victoria, impecable con su traje gris, sonrió con la confianza de quien tiene todas las de ganar. «Caballeros», comenzó, «he convocado esta reunión porque un grave problema compromete la imagen de Coleman y Stats.
Proyectó en la pantalla las fotos de Richard con Zoe saliendo de los servicios sociales. Richard Coleman albergó ilegalmente a una menor negra sin vínculos familiares, poniendo a nuestra empresa en riesgo de escándalo. Los murmullos resonaron en la mesa. Victoria continuó, con la voz impregnada de falsa preocupación. Propongo una excedencia temporal mientras evaluamos sus capacidades de liderazgo. Richard permaneció en silencio mientras los miembros de la junta intercambiaban miradas incómodas. Cuando Victoria terminó, simplemente abrió su portátil y lo conectó al proyector. Antes de votar, me gustaría presentarles algunos documentos que acaban de llegar a mi conocimiento. El contrato original firmado por su padre apareció en la pantalla, prometiendo opciones sobre acciones a los primeros 50 empleados de la empresa. La firma de Elaine Williams era claramente visible. A continuación estaba el documento alterado que había reemplazado el original con la firma de Victoria, autorizando el cambio. Estos documentos demuestran cómo Victoria Reynolds orquestó personalmente el fraude que robó a docenas de familias negras sus legítimas acciones en nuestra empresa. Richard se volvió hacia Victoria, cuyo rostro palideció. Acciones que, con interés compuesto, valdrían aproximadamente $25 millones hoy. Victoria se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Documentos falsificados por una niña. Estos son los originales de los archivos de mi padre, interrumpió Richard, los cuales descubrí gracias a Zoe Williams, la hija de una de las personas a las que usted ayudó a defraudar. La sala quedó conmocionada. Uno de los asesores principales se quitó las gafas y se frotó los ojos. Señor Peterson, preguntó Richard, ¿recuerda aquella vez, verdad? Trabajaste con mi padre cuando todo sucedió. El hombre asintió lentamente. Recuerdo los rumores, pero William nos aseguró que todos habían recibido la compensación adecuada. Una mentira perpetuada por Victoria, respondió Richard. Luego proyectó correos electrónicos guardados por su padre. Conversaciones entre Victoria y William Coleman, discutiendo cómo encubrir el fraude que habían cometido contra empleados negros. Victoria buscó su celular, pero Martín, que había entrado silenciosamente en la habitación, intervino. No se preocupe, señora Reynolds. Ya hemos enviado copias de estos documentos al Departamento de Justicia, a la Comisión de Bolsa y Valores y a los principales medios de comunicación. Le sugiero que guarde sus llamadas para su abogado penalista. Por primera vez, Victoria Reynolds, la mujer que había construido su carrera a costa de personas como Elaine Williams, parecía vulnerable. Su imperio de mentiras se desmoronaba mientras sus asesores exigían su renuncia inmediata. Al día siguiente, los periódicos publicaron titulares. Escándalo en Coleman Stats. Décadas de discriminación racial expuestas. Las acciones de la compañía se desplomaron un 30% en primeras horas de operaciones. Mientras Victoria se enfrentaba a investigaciones federales, Richard regresó al hospital donde Elaine Williams había despertado. Junto a su cama, Zoe sonrió por primera vez desde que la conoció. Mi madre siempre decía que la verdad se abre camino, dijo la niña, sosteniendo la frágil mano de Elaine. Aunque tarde una generación. Lo que nadie podría haber imaginado es que esto era solo el comienzo de una transformación aún mayor. Mientras Elaine yacía en su cama de hospital, mirando a Richard y a su hija, uno al lado del otro, un secreto aún más profundo se cernía entre ellos, uno que redefiniría no solo la empresa, sino la identidad misma de todos los involucrados. 3 meses después del escándalo, el apellido Coleman pasó a representar algo completamente diferente en Boston. La sede de Coleman Stats se había transformado con un nuevo letrero en la entrada. Coleman y Williams Holdings, un cambio que simbolizaba más que una simple asociación comercial. Richard había hecho lo impensable. Tras confirmar mediante pruebas de ADN lo que su corazón ya sabía, lo anunció oficialmente en una conferencia de prensa. Zoe Williams era su hija biológica.
La historia de la familia se ha construido sobre el robo sistemático del trabajo y la dignidad de las personas negras, declaró con Zoe y una Elaine aún en recuperación a su lado. No puedo cambiar el pasado, pero puedo reescribir el futuro. El Fondo de Reparación Coleman, creado con el 40% de las acciones de la empresa, inició el proceso de compensación a los exempleados y sus familias. Para los 23 que ya habían fallecido, incluyendo algunos sin herederos conocidos, el dinero se destinó a becas para jóvenes negros en comunidades desfavorecidas. En la nueva sala de juntas, donde antes solo los hombres blancos decidían el destino de las propiedades en barrios predominantemente negros, los representantes de las propias comunidades ahora tenían un poder real de decisión sobre inversiones y desarrollo. Victoria Reynolds, por otro lado, enfrentaba múltiples cargos federales. Su imperio de mentiras, construido durante décadas, se derrumbó en cuestión de semanas. La evidencia era irrefutable. Entre el testimonio de exempleados y documentos internos, el Departamento de Justicia construyó un caso devastador. Era la niña, murmuró Victoria en conversaciones privadas con sus abogados. ¿Cómo descubrió una niña lo que? ¿Abogados corporativos se ocultaron durante décadas? La respuesta era más sencilla de lo que imaginaba. Elaine Williams había sido mucho más que una costurera. Como secretaria adjunta en los primeros años de la empresa, tuvo acceso a documentos que otros empleados jamás verían. Presintiendo el fraude que se estaba orquestando, comenzó a guardar copias. Durante años, mantuvo estas pruebas ocultas, esperando el momento oportuno. Sabía que un día Richard volvería a nuestras vidas, le explicó él a Zoe mientras se recuperaba en casa. No por mí, sino por ti. Así que conservé todo lo que pudiera demostrar quién era realmente, lo bueno y lo malo. En el antiguo taller de costura, ahora convertido en estudio para Zoe, padre e hija mantuvieron largas y a veces incómodas conversaciones sobre privilegios, sobre la raza, sobre un sistema que permitía a una niña negra trabajar en condiciones que ninguna niña blanca jamás podría soportar. La verdadera vergüenza no es que hayas venido a cobrar el alquiler, dijo Zoe una tarde mientras le mostraba a Richard su nuevo proyecto escolar. Es que nunca te diste cuenta antes. El proyecto Puntos que Conectan transformó el antiguo edificio donde vivían en una escuela de artes y oficios con énfasis en costura, diseño y emprendimiento para jóvenes de comunidades marginadas. La primera clase, compuesta por 30 niñas, fue asesorada por Zoe, quien a los 12 años ya enseñaba técnicas que muchos profesionales desconocían. 6 meses después del colapso de la antigua Coleman Stats, Victoria Reynolds fue condenada a 9 años de prisión por fraude, falsificación y obstrucción a la justicia. Ese mismo día, el proyecto de reurbanización urbana de la nueva empresa fue aprobado por el ayuntamiento, un plan que renovaría barrios sin desplazar a los residentes originales, con garantías contractuales de accesibilidad para familias de bajos ingresos. A algunas personas les toma toda la vida aprender lo que yo aprendí en 6 meses, reflexionó Richard durante una entrevista. Esa riqueza sin propósito es solo acumulación vacía. Ese privilegio sin responsabilidad es una forma de violencia silenciosa. En el nuevo hogar familiar, Elaine finalmente recuperaba fuerzas. Las manos que habían trabajado incansablemente durante años ahora dirigían un equipo de costureras, creando una línea de uniformes escolares que se donarían a las escuelas públicas de la zona. Una tarde de otoño, mientras Zoe le ajustaba un vestido nuevo a su madre, Richard entró en la habitación con una caja vieja. Encontré esto en los archivos de mi padre, dijo, abriéndola con cuidado. Dentro había docenas de dibujos de uniformes y ropa corporativa, todos firmados por Elaine Williams, fechados hace 20 años. Dibujos que la empresa había utilizado sin darle el crédito ni compensarla adecuadamente. Él siempre supo que tú eras la verdadera creadora, dijo Richard con la voz quebrada. Y, sin embargo, permitió que Victoria llevara a cabo ese plan. Elaine tomó uno de los bocetos, pasando los dedos sobre el papel amarillento. Nunca dibujé por dinero ni reconocimiento.
Dibujaba porque era lo que amaba. Por eso tus diseños eran tan buenos, respondió Zoe con orgullo. Por eso los míos también. Esa noche, mientras la ciudad dormía, 3 generaciones unidas por la sangre, separadas por el privilegio y finalmente reconectadas por la justicia, planearon un futuro donde el mérito y la oportunidad no se determinarían por el color de la piel ni el código postal de nacimiento. Un hombre que descubrió que su verdadera herencia no estaba en las propiedades que poseía, sino en la hija que casi no conocía. Una mujer cuyo talento fue robado, pero cuya dignidad permaneció intacta. Y una niña que, con aguja e hilo, cosió no solo vestidos, sino un puente entre mundos que parecían irreconciliables. Mientras miles de niños como Zoe siguen enfrentándose a barreras invisibles a diario, historias como esta nos recuerdan que el verdadero cambio comienza cuando quienes ostentan el poder deciden ver más allá de sus propios privilegios. Si esta historia te conmovió, suscríbete para recibir más historias que muestran cómo los pequeños actos de valentía puede desafiar sistemas enteros de injusticia, demostrando que el verdadero legado no se mide por las cuentas bancarias, sino por las vidas que transformamos a lo largo del camino.